Y ahora vamos hasta el Congreso, está hablando el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas. Escuchemos. Económico, del empleo, presupuestario, etcétera. Entonces, un poco esa fue la idea de esta reunión, ¿verdad? ¿Cuál fue el pedido concreto por parte del Ejecutivo? ¿Qué es lo que más urgentemente quieren que aprueben por parte del Congreso? Mira, en general, como te digo, discutimos sobre el proyecto de ley en general y sobre algunas cuestiones que ellos planteaban, ¿verdad? El tema de tratar de incorporar algún tipo de asistencia o ayuda a los informales, a esa persona que por esta situación de emergencia sanitaria hoy no está pudiendo generar recursos. Entonces, básicamente, eso fue uno de los planteamientos principales, de no dejar de lado, no olvidarnos de los trabajadores, aquellos que por esta situación perdieron su empleo o están sin poder generar recursos, ¿verdad? Entonces, lo cierto y lo concreto es que de antemano ya por lo menos adelantan este pedido al Congreso que requerirán de esa autorización. Totalmente, ¿verdad? Este proyecto de ley, como decía, es bastante amplio y requiere que el Congreso le dé ciertas autorizaciones al Poder Ejecutivo para llevar adelante ciertas medidas, ¿verdad? Como decía, el tema de dar algún tipo de alivio a esas personas que quedaron sin trabajo. Autorización para préstamos, para endeudamiento. O sea, por un lado está toda la parte formal o legal que necesita el Ejecutivo para aplicar algún tipo de medida, y por otro lado el financiamiento, ¿verdad? Como ustedes saben, el hecho de diferir, por ejemplo, el pago de los impuestos o el pago de algunos servicios básicos, implica también que esas entidades o el fisco se está quedando sin recursos para poder atender, uno, su funcionamiento mínimo, y otro, generar recursos o dar recursos al sistema de salud que va a estar requiriendo, ¿verdad? Entonces, obviamente... Tiene todavía buen perfil para seguir endeudándose, porque también esa es la crítica. Sí, nosotros estamos en un nivel de endeudamiento en torno al 23 a 24% del PIB. Los organismos internacionales y algunos estudios dicen que un nivel medianamente razonable sería en torno al 30%. Nosotros, obviamente, en base al análisis que estamos haciendo de lo que podría costar o lo que se podría necesitar para atender esta situación, estamos todavía por debajo de esos niveles, así que creemos que son niveles razonables. Obviamente va a requerir un periodo posterior en que vamos a tener que ir yendo, digamos, hacia la normalidad, ¿verdad? Entonces también eso incorpora, ustedes saben que tenemos una ley de responsabilidad fiscal que es bastante estricta, ¿verdad? Entonces obviamente este proyecto de ley va a requerir de que tengamos que flexibilizar algún tipo de medidas por ese lado. ¿Cuánto es el que se necesita para enfrentar la crisis actual, digamos? Sí, y mira, en torno a algunos ejercicios, análisis que estamos haciendo, se está hablando que esto va a requerir en torno a los 1.500 a 2.000 millones de dólares. Como decía, por un lado, priorizar recursos para el sistema de salud, pero por otro lado también asegurar recursos para el financiamiento normal del Estado, ¿verdad? Entonces ese es el ejercicio que estamos haciendo y en torno a esos números están, ¿verdad? Viceministro, hablaba de la responsabilidad fiscal. ¿Ustedes quieren flexibilizar nuevamente el tope para este año? Y necesariamente, ¿verdad? Como ustedes saben, el presupuesto vigente fue al tope del límite de la ley de responsabilidad fiscal, que es el 1.5, con estos recursos adicionales que se van a necesitar por un lado, y por otro lado la menor dinámica que vamos a tener en la recaudación, que también es una variable que se toma para calcular el déficit fiscal. Obviamente el 1.5 va a ser insuficiente o vamos a tener que superar ese límite. ¿Cuánto más o menos? Y mira, no tenemos todavía finos los números, pero mínimamente estarían superando ampliamente ese límite, ¿verdad? Los fondos indefectiblemente van a tener que venir afuera. Y mira, nosotros estamos trabajando en una gran bolsa, ¿verdad? Una parte obviamente es redireccionar todos los recursos que hoy se tienen disponibles, pero definitivamente eso no va a ser suficiente para atender esta situación. Además, si se empiezan a flexibilizar o a otorgar moratoria en los pagos de impuestos, también vamos a dejar de percibir recursos. Entonces, necesariamente vamos a tener que recurrir al endeudamiento. En este escenario dramático, por decirlo así, hay una necesidad de contener financieramente. Hoy lo que el Ejecutivo vino a decirle al Senado es que necesita la autorización del Parlamento para disponer de esta estrategia de ir a pedir, o sea, en el mercado internacional, bonos soberanos, por el otro lado recurrir a créditos internacionales. ¿Hay una estimación del riesgo que tenemos? Mira, como te digo, la reunión de hoy básicamente fue para conversar acerca de los proyectos de ley. Como te decía, el Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley y cada bancada también tiene a su proyecto o alguna sugerencia. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tratar de consensuar los principales puntos
que pueda incorporar este proyecto de ley. El Congreso entiendo que se va a reunir de manera extraordinaria la semana que viene. Nuestro compromiso es entregar este proyecto a más tardar para el día lunes, de manera que eso pueda ser tratado lo antes posible por el Senado en este caso, ¿verdad? Si se redirecciona todos los fondos que se tienen, digamos, ¿cuánto ascendería? Y mira, hoy tenemos recursos disponibles de varias vías, ¿verdad? Tenemos ya los bonos soberanos que se colocaron, ahí estamos hablando en torno a los 400 millones de dólares más o menos que están disponibles. Obviamente tampoco queremos desatender los recursos que son asignados al sector de la obra pública, ¿verdad? Nosotros no tenemos que parar del todo la economía, tenemos que también poner a disposición todos los recursos que sean necesarios, de manera que aquellos sectores que sí pueden seguir trabajando o pueden seguir generando recursos lo sigan haciendo. Entonces el Ministerio de Hacienda tampoco queremos redireccionar esos recursos. Obviamente, llegado el momento, si es necesario, el Ministerio de Hacienda debería tener la autorización para poder disponer de todos los recursos disponibles, ya sean de bonos o de algún otro tipo de recursos. El Banco Central también insistía en otros sectores. Sí, se está discutiendo bastante eso. Ustedes saben que de hecho por ley o por constitución el Banco Central puede otorgar adelantos de corto plazo al Ministerio de Hacienda. Entonces entendemos que eso no es necesario que esté dentro de esta ley de emergencia, pero sí va a estar como una posibilidad de que el Tesoro pueda recurrir al Banco Central. Montos concretos, un poco más de 1.500 millones. Sí. Esto representaría en cierta forma parte de un fondeo financiero que requiera un préstamo, un endeudamiento. Paraguay está en condiciones de seguir endeudándose. Sí, como te decía, nosotros estamos en niveles en torno al 24% del Producto Interno Bruto, y los análisis y ejercicios que se hacen a nivel internacional y también local hablan de que un nivel o un tope razonable de endeudamiento que para nuestro país podría ser sostenible estaría en torno al 30% del Producto Interno Bruto, y con estos recursos no llegaríamos a ese tope, así que creemos que son obviamente recursos que podríamos acceder sin poner en riesgo la sostenibilidad de la economía. Quedó claro, prioridad salud y también cautelar lo que es el nivel de los puestos de trabajo y lo que significa contener la problemática económica. Totalmente, para nosotros son claras las prioridades. Por uno, asegurar todos los recursos que sean necesarios al sector salud y a todas las entidades que están trabajando en la contención de esta pandemia. Segundo, también atender a todo ese sector trabajador, al empleo, tratar de sostener el empleo, y a aquellas personas que por alguna u otra razón han sido cesadas o no pueden generar recursos, aquellos trabajadores informales, tratar de darle alguna ayuda económica a estos sectores mientras sucede esta crisis, digamos. Y por otro lado, también la sostenibilidad de la economía y la recuperación que nosotros también estamos viendo. Todas estas estrategias que se están llevando adelante, ¿para cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo va a sostener la economía y la salud ese monto de dinero que estabas mencionando? ¿Por cuánto tiempo se está pensando preparar? El ejercicio que se está haciendo en torno a los 3 meses más o menos, ¿verdad? Ese es el ejercicio. Obviamente se está viendo también las contingencias en caso de que esto se extienda más que esto, pero la planificación inicial o los ejercicios iniciales es que estamos previendo recursos para tratar de sostener esta situación por 3 meses. En ¿verdad? caso de que se extienda, ¿se podrían pedir más recursos? ¿De dónde se va a sacar? Y como te digo, eso se está gestionando, ¿verdad? Todo es muy dinámico. Nosotros estamos todavía, como te decía, por debajo de aquellos niveles que ya de alerta, digamos, de endeudamiento. Así que creo que tenemos espacio también, en caso de que sea necesario, a acceder a mayores recursos para continuar brindando asistencia y recursos al sector salud, ¿verdad? Hay las palabras entonces del viceministro Óscar Llamosas. Acaba de finalizar la reunión, la sesión aquí en el Congreso entre senadores, líderes de varias bancadas y también técnicos de la ANDE. Está el viceministro Óscar Llamosas, también el viceministro de Tributación Óscar Orue, quienes estuvieron explicando que se necesita la aprobación por parte del Congreso para que se hagan préstamos internacionales por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares, hasta 2.000 millones aproximadamente, primeramente para brindar asistencia sanitaria. La prioridad es la salud, pero también para sostener económicamente al país, que ahora mismo se encuentra en un paro, teniendo en cuenta que estamos en una cuarentena, muchísimos trabajadores no están saliendo a las calles, no hay recursos suficientes. Entonces, primeramente para salud, pero posteriormente también para brindar asistencia a todos los trabajadores, a las empresas pequeñas y medianas también.